Si alguna vez te has sentido solo, incluso en medio de la multitud, este video es para ti, porque hay un tipo de soledad que no es una carga, no es un castigo, no es el resultado de haber hecho algo mal. Hay una soledad especial, profunda, que solo aquellos que tienen un propósito grande pueden reconocer. Esa soledad, aunque a veces duele, es un signo, un llamado, una señal de que tu vida está destinada a algo más grande de lo que ahora puedes imaginar. A lo largo de la historia, los grandes líderes, visionarios y figuras espirituales han pasado por esto. Han sentido que nadie los entendía, que sus ideas, sus convicciones, sus sueños eran demasiado diferentes, demasiado adelantados para quienes los rodeaban. Y sin embargo, fue en ese aislamiento donde encontraron claridad, fortaleza y preparación para cumplir con su misión. Moisés pasó años en el desierto antes de escuchar la llamada de Dios en la zarza ardiente. Jesús se retiraba al desierto y a lugares solitarios para orar y conectarse con su propósito. David cuidaba ovejas y componía salmos en la soledad de los campos antes de ser rey. Juan el Bautista eligió la vida apartada en el desierto para convertirse en la voz que anunciara la llegada de alguien más grande. Sus historias nos enseñan algo fundamental. La soledad no es un obstáculo, es un maestro silencioso. Y no creas que esta experiencia pertenece solo a figuras históricas o bíblicas. Hoy, en un mundo lleno de ruido y conexiones superficiales, muchos de los llamados a grandes propósitos sienten la misma desconexión. Personas con ideas innovadoras, con sueños que otros no comprenden, con una visión distinta de la vida, se sienten apartadas. A veces ni siquiera en su propia familia o círculo cercano logran encontrar apoyo real. Y es precisamente ahí, en ese espacio de aparente aislamiento, donde se fragua la fortaleza que permitirá cumplir con su destino. Esa soledad es un terreno fértil para crecer, para escuchar la voz interior, para descubrir quién eres realmente. Es importante entender que la soledad de los elegidos no es una soledad cualquiera, no es simplemente sentirse solo por falta de compañía. Es una soledad que empuja hacia la introspección, que despierta la creatividad, que fortalece la paciencia y la resiliencia. Es el tiempo que Dios, o el universo, nos concede para conocernos a nosotros mismos, para alinear nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu con el propósito que tenemos que cumplir. Es el espacio donde aprendemos a confiar, a esperar, a fortalecer nuestra fe y nuestra claridad interior. Cada minuto de silencio, cada hora de reflexión, cada día en el que sentimos que nadie nos comprende, es un paso hacia la grandeza que nos espera. Si hoy te sientes solo, quiero que sepas algo muy importante. No estás roto, no estás equivocado, no eres menos que nadie. La soledad que sientes tiene un significado, un propósito. No es un vacío, es un terreno de preparación. Y aunque a veces puedas sentir miedo, tristeza o duda, cada momento de aislamiento es un regalo disfrazado. Es la oportunidad de escucharte a ti mismo, de fortalecer tu espíritu y de acercarte más a la misión para la que has sido llamado. Porque los elegidos, los que están destinados a algo grande, siempre caminan por caminos que otros no comprenden, y por eso necesitan aprender a caminar solos, al menos durante ciertos tramos de su vida. Imagina por un momento una semilla enterrada en la oscuridad de la tierra. Durante semanas está sola, sin luz, sin compañía. Parece inerte, olvidada, pero en realidad está trabajando, creciendo, fortaleciendo sus raíces, preparándose para florecer y dar frutos. Así es la soledad de los elegidos. A veces sentimos que estamos estancados, que el mundo sigue y nosotros no avanzamos, que nadie entiende nuestra visión. Pero en esa aparente quietud, algo extraordinario está sucediendo. Estamos creciendo desde adentro, estamos preparándonos para el momento en que todo cobrará sentido y nuestra misión se desplegará frente a nuestros ojos. Este video te acompañará a entender la soledad de una manera diferente. Te mostrará cómo convertirla en tu aliada, cómo escuchar lo que tu corazón y tu espíritu quieren decirte, cómo aprender de cada instante en que te sientes apartado. Te daremos historias, ejemplos, consejos prácticos y reflexiones profundas para que veas que la soledad no es el final del camino, sino el inicio de algo mucho más grande. Y quiero que te prepares, porque cuando termines de ver esto, tu forma de mirar tus momentos de aislamiento cambiará para siempre. Verás que tu soledad es una bendición, una herramienta poderosa y un indicativo de que estás destinado a cosas que otros ni siquiera pueden imaginar. Hoy es el momento de dejar de temer a la soledad.
Hoy es el momento de abrazarla, de honrarla, de aprender de ella. Porque los elegidos no son los que nunca sienten miedo, tristeza o incomprensión. Los elegidos son los que, a pesar de todo, siguen adelante, crecen en el silencio y se preparan para cumplir su propósito. Y si alguna vez dudaste de ti mismo, si alguna vez sentiste que tu camino era demasiado difícil o que nadie te apoyaba, quiero que recuerdes esto. Cada instante de soledad que atraviesas es un paso más cerca de la grandeza que te espera. Tu vida tiene un propósito único, y la soledad que hoy sientes es parte del proceso para descubrirlo y cumplirlo. Así que acompáñame en este viaje. Te mostraré cómo entender la soledad de los elegidos, cómo manejarla de manera positiva y cómo transformarla en una fuerza que te impulse hacia tu destino. Porque no estás solo, aunque a veces lo parezca. Estás en un camino especial, y cada momento de aislamiento es un regalo que te prepara para algo extraordinario. Abre tu corazón, presta atención a lo que sientes, y descubre cómo tu soledad puede convertirse en la herramienta más poderosa para tu crecimiento y tu propósito divino. Cuando hablamos de ser elegido, no nos referimos a un título casual ni a un privilegio superficial. Ser elegido es un llamado profundo, único, que va más allá de lo que los ojos pueden ver o de lo que la mayoría de las personas puede comprender. Es esa voz interior que te empuja a hacer algo distinto, que te hace sentir que tu vida tiene un propósito especial y que no estás aquí por casualidad. Ser elegido significa que tu existencia tiene una misión que impactará más allá de ti mismo, que tu presencia en este mundo no es accidental, sino que ha sido cuidadosamente diseñada por Dios, el universo o la fuerza superior en la que creas. A lo largo de la historia, encontramos ejemplos claros de lo que significa ser elegido. Tomemos a Moisés, por ejemplo. Antes de recibir la llamada divina en la zarza ardiente, Moisés pasó años viviendo como un simple pastor en el desierto, aparentemente alejado de la grandeza que el mundo le esperaba. Su vida estaba llena de simplicidad, rutina y, por momentos, de aislamiento. Pero ese período de soledad fue crucial. Fue allí donde desarrolló paciencia, humildad, sabiduría y una comprensión profunda de la humanidad que le permitiría guiar a su pueblo hacia la libertad. La elección de Moisés no fue solo un honor, fue un proceso de preparación, un tiempo para crecer y para conectarse con su propósito más elevado. Jesús es otro ejemplo paradigmático. Antes de iniciar su ministerio público, se retiró en múltiples ocasiones al desierto y a lugares solitarios para orar y reflexionar. Pasó 40 días en el desierto, enfrentando pruebas, dudas y desafíos internos, preparándose para cumplir con la misión más grande que cualquier ser humano haya emprendido: enseñar el amor, la compasión y la justicia divina. La soledad de Jesús no era un castigo, sino un espacio necesario para fortalecer su espíritu y su conexión con Dios. Así también, los elegidos de hoy necesitan momentos de silencio para comprender su propósito y escuchar la guía interna que los dirigirá hacia su destino. No todos los llamados divinos se manifiestan en la antigüedad. Algunos aparecen en épocas contemporáneas, en contextos sociales y culturales distintos, pero con el mismo patrón: la diferencia y la incomprensión acompañadas de un profundo sentido de misión. Mahatma Gandhi, por ejemplo, sintió desde joven un impulso interno hacia la justicia y la no violencia, incluso cuando la mayoría de su entorno no entendía ni compartía su visión. Su camino de elección lo llevó a vivir momentos de aislamiento, resistencia y crítica, pero también a desarrollar la claridad y la convicción necesarias para liderar un movimiento que transformaría a toda una nación. Martin Luther King, otro gran ejemplo, entendió muy temprano que su vida tenía un propósito que no coincidía con las expectativas de la sociedad de su tiempo. Su visión de igualdad y derechos humanos lo colocó en situaciones de soledad emocional, enfrentando incomprensión y oposición constante. Pero fue precisamente esa elección, ese llamado que lo distinguía de los demás, lo que le permitió mantenerse firme, inspirar a millones y cambiar la historia. Ser elegido significa aceptar que la incomodidad, la crítica e incluso el aislamiento forman parte del camino hacia algo más grande. Ser elegido también significa ser diferente. Y ser diferente no siempre es fácil. Desde el momento en que escuchas esa voz interior que te impulsa a vivir con un propósito mayor, comienzas a notar que muchas personas no comprenden tu visión, tus ideas o incluso tu forma de ser. Puedes sentir que no encajas, que tus pensamientos y emociones te separan de quienes te rodean. Esta incomprensión genera una soledad emocional
que no siempre se refleja en la ausencia de compañía física. Puedes estar rodeado de amigos, familiares o colegas, y aún así sentir que estás solo, porque nadie comparte completamente tu misión, tu perspectiva o tu pasión por algo más grande que lo cotidiano. Sin embargo, esta soledad no es un defecto ni un castigo. Es una señal de que estás caminando en el sendero correcto, que estás escuchando el llamado que te distingue. Es un recordatorio de que tu propósito requiere una preparación especial, un tiempo para conocerte a ti mismo, para fortalecer tu carácter y para desarrollar la claridad que necesitarás cuando llegue el momento de actuar. Ser elegido significa aprender a confiar en tu intuición, en la guía interna que te señala el camino, incluso cuando nadie más pueda verlo o entenderlo. Además, ser elegido implica responsabilidad. No se trata solo de recibir un don o una oportunidad. Implica comprometerse con un propósito que trasciende tu propia vida. Implica sacrificio, disciplina y una disposición a enfrentar desafíos que muchos evitarían. Moisés, Jesús, Gandhi y Martin Luther King son ejemplos de cómo aceptar este llamado requiere coraje, paciencia y la disposición a permanecer firme incluso en la soledad. Porque solo cuando comprendemos que la diferencia es un signo de elección, podemos abrazar la soledad y transformarla en fortaleza, en claridad, en preparación para cumplir nuestro destino. Ser elegido también nos enseña la importancia de la introspección y la reflexión. La soledad permite mirar dentro de nosotros mismos, descubrir nuestras fortalezas y debilidades y desarrollar la empatía y la sabiduría necesarias para liderar con integridad. Cuando te enfrentas a la incomprensión o al aislamiento, estás aprendiendo lecciones que no podrían enseñarte las multitudes. Estás construyendo la resiliencia, la paciencia y la fe que te permitirán afrontar los retos que vendrán. La soledad de los elegidos no es vacía, está llena de oportunidades de crecimiento, autodescubrimiento y conexión con lo divino. En resumen, ser elegido significa mucho más que una simple distinción. Significa ser llamado a algo único, vivir con un propósito más grande que uno mismo y aceptar que la diferencia genera incomprensión y soledad. Pero también significa que cada momento de aislamiento es un espacio de preparación, que cada hora de introspección fortalece tu espíritu y que cada desafío es una oportunidad para acercarte a tu verdadero destino. Moisés, Jesús, Gandhi y Martin Luther King nos enseñan que la soledad no es enemiga del elegido, es su compañera fiel, su maestra silenciosa y su aliada en la preparación para cumplir con la misión que solo él puede realizar. Si alguna vez has sentido que tu camino te separa de los demás, que nadie entiende tu visión o que tus sueños parecen demasiado grandes para tu entorno, recuerda esto. Ser elegido es aceptar la soledad como parte del proceso, confiar en la voz interior que te guía y mantener la fe en que cada paso que das te acerca más a la grandeza para la que has sido llamado. Porque aquellos que están destinados a cambiar el mundo, a inspirar vidas y a cumplir un propósito extraordinario, siempre caminan primero en la soledad, preparándose para el momento en que todo cobrará sentido. Cuando comprendemos qué significa ser elegido, empezamos a ver la soledad desde otra perspectiva. Ya no es un castigo ni un vacío, se convierte en una señal, un recordatorio de que estamos caminando por un sendero especial, uno que requiere preparación, introspección y fortaleza. La soledad de los elegidos no ocurre por accidente. Es una herramienta que la vida, Dios o el universo, utiliza para moldear, pulir y preparar a quienes tienen una misión única. Cada instante en que te sientes aislado, cada momento en que percibes que nadie te entiende, es una invitación a crecer, a reflexionar y a conectar con tu propósito más profundo. Imagina por un momento la imagen de una semilla enterrada en la oscuridad. Durante semanas parece inerte, olvidada, sola. Nadie la ve, nadie la riega, y sin embargo, en ese silencio y aparente quietud, la semilla trabaja, desarrolla raíces, fortalece su núcleo y se prepara para brotar en el momento preciso. Así es la soledad de los elegidos, un período de preparación invisible para los demás, pero vital para lo que vendrá. La soledad es un terreno fértil donde se cultivan la claridad, la resiliencia y la fuerza interior. Aquellos que aceptan y abrazan este tiempo aprenden lecciones que ningún ruido, compañía constante o distracción podrían enseñarles. Muchos que han sido llamados a grandes propósitos han experimentado esta soledad de manera intensa. Moisés, antes de guiar a su pueblo hacia la libertad, pasó años lejos de Egipto, en un desierto silencioso y aparentemente sin sentido. Allí aprendió paciencia, estrategia, humildad y fortaleza. Jesús,
Antes de comenzar su ministerio, se retiraba a lugares solitarios para orar, buscar claridad y prepararse para el desafío espiritual más grande de su vida. David, cuando era un joven pastor, pasaba horas solo en los campos, componiendo salmos, reflexionando sobre la vida y preparándose para el rol que el destino le tenía reservado como rey. Cada uno de ellos experimentó un período de aislamiento que, aunque solitario y difícil, fue fundamental para cumplir con su misión. La soledad también es un espejo que refleja quiénes somos realmente. Cuando estamos solos, sin distracciones ni opiniones externas que nos influyan, enfrentamos nuestra esencia. Vemos nuestras fortalezas y debilidades, nuestras dudas y nuestras convicciones más profundas. Este autoconocimiento es esencial para quienes tienen un propósito especial, porque solo entendiendo y aceptando nuestra verdadera naturaleza podemos actuar con autenticidad, coherencia y fuerza en los momentos en que el mundo nos desafíe. No todos los llamados a grandes propósitos aparecen en la historia o en textos sagrados. Muchos se manifiestan en la vida contemporánea. Hoy, los que sienten que tienen un propósito distinto también experimentan momentos de aislamiento. Emprendedores que trabajan noches enteras perfeccionando su visión, artistas que pasan horas creando sin reconocimiento inmediato, líderes que deben tomar decisiones difíciles mientras otros no comprenden sus motivaciones. La soledad de estas personas no es un error ni un castigo, es una señal clara de que su camino es diferente, de que están llamados a algo que la mayoría no puede ver ni entender. Aprender a aceptar esta soledad es fundamental para mantener la claridad y la dirección en medio del caos y la incomprensión. Abrazar la soledad significa cambiar la perspectiva sobre lo que sentimos. En lugar de verla como una carencia, debemos reconocerla como un regalo disfrazado. Es un espacio donde podemos reflexionar, aprender, meditar y conectar con lo divino o con nuestra voz interior. Es un tiempo para prepararnos para las oportunidades que vendrán, para fortalecer la fe en nosotros mismos y en el propósito que tenemos que cumplir. Cada hora de aislamiento es un ladrillo en la construcción de nuestro carácter, de nuestra resiliencia y de nuestra capacidad de liderazgo y visión. Además, la soledad nos enseña paciencia. Vivimos en un mundo donde todo se mide por resultados inmediatos, donde se espera que los sueños se cumplan rápido y que el reconocimiento llegue de inmediato. Pero los que están destinados a grandes cosas entienden que el proceso requiere tiempo. La soledad actúa como un cronómetro silencioso que nos enseña que cada momento de espera, cada período de introspección, es necesario para que nuestro propósito madure y se despliegue de la manera correcta. Es un recordatorio de que las cosas grandes no pueden apresurarse. Requieren cuidado, atención y preparación en silencio. Durante la soledad, también aprendemos a confiar en nosotros mismos y en la guía interna. Cuando nadie puede ver lo que hacemos o entender nuestras decisiones, debemos mirar hacia adentro y tomar decisiones basadas en nuestra fe, nuestra intuición y nuestro sentido de propósito. Esta confianza interna es una de las habilidades más valiosas de los elegidos. Nos permite avanzar incluso cuando el camino está oscuro, cuando el mundo parece incomprensible y cuando sentimos que estamos solos en nuestra misión. La soledad fortalece esta confianza y nos prepara para enfrentar cualquier desafío con serenidad y claridad. Otro aspecto importante es la creatividad que surge en la soledad. La mente humana necesita espacios de silencio para poder procesar ideas, generar soluciones y crear. Muchos de los grandes inventos, obras de arte, escritos y movimientos sociales surgieron de momentos de aislamiento. Los elegidos aprenden a usar la soledad como un laboratorio interno, un lugar donde sus ideas y sueños pueden crecer sin interferencias externas. Así, lo que inicialmente parecía un tiempo de vacío, se convierte en un periodo de construcción intensa y significativa. Finalmente, debemos entender que la soledad no es eterna. Es un proceso, un capítulo en nuestra vida que tiene un propósito específico. Los elegidos no permanecen siempre aislados. La soledad es temporal, pero fundamental. Cuando llega el momento adecuado, la preparación realizada en silencio se traduce en acción, liderazgo, impacto y cumplimiento del propósito que nos fue asignado. Cada paso dado en la soledad prepara el terreno para que podamos actuar con fuerza, claridad y confianza cuando se presente la oportunidad. En conclusión, la soledad de los elegidos es mucho más que un sentimiento. Es una señal, una preparación, un maestro silencioso. Nos enseña paciencia, resiliencia, autoconocimiento y creatividad. Nos conecta con nuestra misión
y nos prepara para enfrentar desafíos que otros no podrían soportar. Reconocer la soledad como una señal de propósito nos permite abrazarla, aprender de ella y usarla como una herramienta poderosa para crecer y avanzar hacia nuestro destino. Cada momento de aislamiento es un recordatorio de que estamos en el camino correcto y que nuestro llamado es único, especial y destinado a transformar no solo nuestra vida, sino también la vida de quienes nos rodean. Para entender realmente lo que significa ser elegido y cómo la soledad forma parte de ese llamado, no hay mejor guía que las historias de quienes caminaron antes que nosotros, quienes enfrentaron el aislamiento con fe y se prepararon en silencio para cumplir su propósito divino. La Biblia, llena de relatos de vida y aprendizaje, nos ofrece múltiples ejemplos de personas que comprendieron que la soledad no era un castigo, sino un espacio sagrado de preparación. Comencemos con Jesús. Antes de iniciar su ministerio público, Jesús se retiraba constantemente a lugares solitarios para orar y conectarse con el Padre. Uno de los episodios más emblemáticos de su vida es el retiro de 40 días en el desierto. Durante ese tiempo, enfrentó hambre, tentaciones y desafíos internos, pero también alcanzó una claridad espiritual y una fortaleza que lo prepararían para su misión de enseñar, sanar y transformar vidas. Este período de aislamiento no era un vacío, era un tiempo de escucha, de introspección y de conexión profunda con su propósito. Jesús nos muestra que incluso el elegido más grande necesita momentos de retiro, donde la soledad se convierte en un laboratorio espiritual, donde se fortalece el carácter y se afina la misión. Otro ejemplo poderoso es Moisés. Antes de ser el líder que guiaría al pueblo de Israel hacia la libertad, Moisés pasó años viviendo como un simple pastor en el desierto de Madián. Allí, lejos de su tierra natal, lejos de la comodidad del palacio donde creció, experimentó un aislamiento completo. Muchos podrían pensar que esos años fueron una pérdida de tiempo, pero la realidad es que fueron esenciales para su desarrollo. En el silencio del desierto, Moisés aprendió paciencia, sabiduría, liderazgo y una profunda comprensión de la humanidad. Cada día que pasó solo, cada desafío que enfrentó, fue una preparación para el momento en que Dios lo llamaría desde la zarza ardiente para liberar a su pueblo. La soledad de Moisés fue un maestro silencioso que lo equipó con todo lo necesario para cumplir con su propósito. David, aún antes de ser rey, también es un ejemplo de cómo la soledad fortalece al elegido. Cuando era joven, cuidaba ovejas en los campos, alejado de la atención de su familia y de la sociedad. Durante esos momentos de aparente quietud, compuso muchos de los salmos que hoy conocemos. En soledad, aprendió a reflexionar, a conectarse con Dios, a desarrollar resiliencia y creatividad. David entendió que la soledad no era sin sentido, era un tiempo para prepararse para la responsabilidad y el liderazgo que le aguardaba. Cada canción que escribió, cada meditación en los campos, fue un paso silencioso hacia su destino de convertirse en un gran rey y guía espiritual de su pueblo. No podemos olvidar a Juan el Bautista, cuya vida en el desierto también es un ejemplo sobresaliente. Desde joven, Juan eligió la soledad como camino de preparación. Vivió en un ambiente austero, alimentándose de lo esencial, dedicando sus días a la oración y la meditación. Esta disciplina y aislamiento lo convirtieron en la voz que anunciaba la llegada de Jesús, cumpliendo su papel como precursor del Mesías. La vida de Juan nos enseña que la soledad no es un periodo de inactividad, sino un tiempo en el que el espíritu se fortalece, donde la conexión con lo divino se profundiza y donde se desarrolla la claridad necesaria para cumplir con el llamado que uno ha recibido. Incluso personajes menos conocidos, como Elías, experimentaron la soledad de manera intensa. Después de confrontar a los profetas de Baal y demostrar el poder de Dios, Elías huyó al desierto, lleno de miedo, agotamiento y duda. Allí, en cuevas y montañas, enfrentó su soledad, escuchó la voz silenciosa de Dios en el susurro del viento y recuperó la fuerza necesaria para continuar su misión. Este ejemplo nos enseña que la soledad puede ser un refugio donde la fe se renueva, donde los temores se confrontan y donde la claridad sobre el propósito se fortalece. La historia de José en Egipto también es un testimonio profundo. Traicionado por sus propios hermanos y vendido como esclavo, José pasó años en soledad, injustamente encarcelado y lejos de su familia. A pesar de ello, nunca perdió la fe ni su sentido de propósito. En ese aislamiento, desarrolló paciencia, sabiduría y capacidad de liderazgo que luego lo convertirían en el segundo al mando de Egipto,
capaz de salvar a millones durante la hambruna. Su historia nos recuerda que la soledad, aunque dolorosa, puede ser un campo de entrenamiento donde se cultiva la preparación para el éxito y la realización del propósito divino. Estas historias bíblicas tienen un mensaje común. La soledad es un acompañante constante de los elegidos. No es un signo de abandono, sino una preparación silenciosa y profunda. Cada desafío, cada momento de incomprensión, cada periodo de aislamiento es parte del proceso divino que fortalece, purifica y clarifica el camino hacia la misión de cada uno. Los elegidos no buscan la soledad. Ella los encuentra porque es necesaria para que puedan cumplir con su propósito. Sin estos momentos, su misión no tendría la solidez ni la profundidad necesarias para impactar el mundo de manera significativa. Pero la lección más importante que podemos extraer de estas historias no es solo que la soledad prepara, sino que transforma. Quienes atraviesan la soledad con fe, paciencia y reflexión salen del otro lado más fuertes, más claros y más capacitados para liderar y servir. La soledad no es un castigo, es la incubadora donde los talentos, las convicciones y el carácter se desarrollan. Cada momento de aislamiento, cada hora en que sentimos que nadie nos entiende, es una oportunidad para crecer, para escuchar nuestra voz interior, para conectarnos con lo divino y para prepararnos para los desafíos que están por venir. Si observamos estas vidas con atención, notamos que ninguna grandeza ocurrió de manera inmediata o sin preparación. Cada uno de estos elegidos pasó por un tiempo de prueba silenciosa, un período de soledad que les permitió desarrollarse plenamente. Así como Moisés no se convirtió en líder de su pueblo de un día para otro, ni David fue rey inmediatamente, ni Jesús inició su ministerio sin primero retirarse a lugares solitarios, nosotros también necesitamos respetar nuestros tiempos de aislamiento. Cada momento de soledad es parte del proceso, y comprenderlo nos permite enfrentar la vida con más paciencia, fe y claridad. La soledad, cuando se comprende como parte del proceso de los elegidos, puede convertirse en un recurso invaluable. No se trata simplemente de soportar los momentos de aislamiento, sino de aprender a navegar en ellos de manera consciente y transformadora. Cada instante de quietud es una oportunidad para fortalecer la mente, el espíritu y el corazón, y quienes logran hacerlo descubren un poder interior que trasciende cualquier circunstancia externa. Manejar la soledad de manera positiva requiere primero un cambio de perspectiva. En lugar de verla como un castigo o un vacío, es fundamental considerarla como un regalo disfrazado, un espacio donde el aprendizaje, la creatividad y la conexión con lo divino pueden florecer. Uno de los primeros pasos es establecer momentos de reflexión diaria. Esto puede ser a través de la oración, la meditación o simplemente de un tiempo en silencio, donde nos permitimos escuchar nuestra voz interior. Durante estos momentos, es posible observar nuestros pensamientos, emociones y miedos sin juzgarlos, comprendiendo que forman parte del proceso de crecimiento. La práctica constante de esta introspección ayuda a clarificar el propósito personal y a desarrollar una sensibilidad más profunda hacia la dirección que nuestra vida debe tomar. Aquellos que aprenden a dedicar tiempo a sí mismos descubren que, lejos de sentirse solos, están cultivando una relación íntima con su esencia y con lo divino. El diario personal es otra herramienta poderosa. Escribir los pensamientos, sueños, preocupaciones y reflexiones permite exteriorizar lo que muchas veces permanece oculto en nuestra mente. A través de la escritura, podemos identificar patrones de pensamiento, reconocer lecciones aprendidas y visualizar objetivos futuros. Este ejercicio transforma la soledad en un espacio de creación y autodescubrimiento, donde cada página escrita se convierte en un espejo que refleja nuestra evolución y nos guía hacia decisiones más conscientes.